Bienvenidos a Matedumat. El día de hoy estamos grabando desde la ciudad de Zacatecas. Nos trasladamos hasta acá para poder conversar con el doctor Luis Carlos Contreras. Luis Carlos, bienvenido a México. Muchas gracias. A Matedumat. Un gusto tenerte con nosotros. Igualmente. Mira, la idea de estos videos es poder tener charlas con educadores matemáticos, didactas de la matemática, donde nos cuenten sobre sus experiencias, donde podamos aprender a partir de una charla informal, pues cuál es el camino para poder desarrollar una carrera dentro de la didáctica de la matemática. Entonces, me gustaría saber cómo fue que iniciaste tú. ¿Tú qué estudiaste en principio? Bueno, yo me formé como matemático en la Hispalense, en la Universidad de Sevilla, donde casi nos hemos formado la mayor parte de las personas que vivimos en Andalucía Occidental. Y la verdad es que durante la carrera no tenía en absoluto claro cuál iba a ser mi futuro profesional. De hecho, mis primeras intenciones, cuando estaba en los últimos cursos de la licenciatura, quizá pensaba más en el trabajo con la empresa. Sabes que los matemáticos están muy valorados en el mundo empresarial. Por entonces no había los Big Data, que hoy es el boom del trabajo para nuestro sector, pero sí que había trabajos en las empresas, en las grandes empresas de informática. IBM tenía una captación importante de matemáticos. Así que cuando terminé la carrera, fue realmente, pues yo creo que una de las casualidades de la vida, que me encontré con profesores de la que era entonces la Escuela Normal de Magisterio de Huelva, y me propusieron, yo estaba aún sin empleo, y me propusieron, recién terminado, que comenzara a impartir clases de formación de maestro. Para mí fue algo milagroso, porque mi vida podría haber tenido un giro totalmente distinto si no hubiera sido por aquella casualidad, ¿no? Y cuando estudiabas matemáticas, ¿cuál era tu área? ¿Te especializabas en geometría? En cálculo numérico. A mí siempre me ha gustado las ciencias de la computación. Y en aquel tiempo, estamos hablando de momentos en los que la programación consistía en perforar unas tarjetas, meterla en un lector de tarjetas, y si te equivocabas una tarjeta tenías que rehacer todo el programa, esperabas los resultados del programa a 2 o 3 días. Bueno, para que un programa de iteración pudiera tener los efectos deseados, podían pasar un mes, ¿no? Pero a mí me gustó siempre la aproximación al cálculo infinitesimal a través del cálculo numérico, y esa iba a ser mi dedicación. En principio me especialicé en Fortran 4, un lenguaje de programación que ya prácticamente no es conocido, y mi intención era seguir trabajando en esa línea. Bueno, entonces, cuando tú entras a estas escuelas de magisterio, que además hay que mencionar, se formaban maestros de primaria. Bueno, en aquel momento era una diplomatura para las personas que no conozcan el sistema educativo español. En aquel momento no existía un grado como ahora. Ahora todas las carreras tienen grado de 4 años, luego un posgrado, que ese es el máster, que luego da acceso al doctorado. En aquel momento había 2 niveles en los estudios universitarios: la diplomatura, que eran estudios normalmente de 3 años, y las licenciaturas, que eran estudios de 5 años. En aquel momento, magisterio era una diplomatura, y se formaban profesores de educación general básica. Educación general básica era el sistema educativo de primaria para entonces. Hoy la primaria es de 6-12, en aquel momento la EGB, educación general básica, comprendía desde los 6 hasta los 14, era un periodo más amplio. ¿Y qué tal era el nivel de matemáticas de tus alumnos? Pues te digo que es muy superior a los que tengo ahora. Sí. Estamos hablando de matemáticas, sí. No estamos hablando de educación matemática, pero el nivel era muy superior, y el contenido de las materias era netamente matemático. Yo recuerdo, ahora para mí no tendría sentido, ¿no? En el tercer curso, una materia optativa que era de análisis matemático, que era prácticamente lo que yo hacía en el primero o el segundo curso de la licenciatura de matemáticas. La geometría era una geometría euclidiana, potente, fuerte. Había un curso de estadística, quizás como ocurre todavía en algunos países, ¿no? Era un curso de fortalecimiento de los estudios del bachillerato, ¿no? La didáctica de la matemática en aquella formación era prácticamente inexistente. Había una materia con este título, pero bajo este título
te puedo decir que los contenidos eran vinculados a la teoría de conjunto, álgebra de Boole, o sea, que tampoco era algo que tenga que ver con lo que hoy entendemos por ese contenido, ¿no? Entonces supongo que no tuviste un choque tan fuerte entre tu formación matemática y después tu labor enseñando matemáticas en la escuela. Al contrario, era casi como una proyección, era como cambiar de rol. Me quité el sombrero de estudiante y un mes después tenía el sombrero de profesor y ocupaba el lugar inverso en el que yo había estado unos meses antes y haciendo prácticamente las mismas cosas. Hoy cuando lo veo en la distancia, me llevo las manos a la cabeza, ¿no? Porque me pregunto qué habrían sido de aquellas generaciones con los conocimientos que hoy tenemos sobre lo que hacemos, ¿no? Fíjate que cuando yo conocí el sistema español, una de las cosas que más me llamó la atención es que se forma a los maestros en la universidad, contrario a lo que habitualmente se hace en México, que son las escuelas normales y los universitarios pueden dar clase, pero no necesariamente tienen una formación sólida en eso. Pero sobre todo los profesores, los formadores, casi todos están involucrados en la didáctica de la matemática. Quizás los que no se involucran son los que se ven como raros, ¿no? Como fuera de. Supongo que en aquel momento, al no ser una disciplina tan conocida, la didáctica de las matemáticas, pues no era de esa manera. ¿Cómo fue tu acercamiento a didáctica de las matemáticas como disciplina de estudio? Pues mira, la didáctica de la matemática era como la hermana pobre, la hermana menor de toda la clase matemática. Era la paria yo creo, hay una frase de Bernard Shaw que rescata a Schulman en su artículo del 86, el que sabe hace, el que no enseña. Pues yo creo que la visión en aquel momento de las personas que se dedicaban a la enseñanza de las matemáticas era justamente eso, se dedican a aquellos que no saben hacer otra cosa, ¿no? A mí no me parecía que eso fuera así. De hecho, mi primera sensación de que lo que yo sabía tenía ciertas debilidades en cómo lo sabía, se puso de relieve cuando empecé a enseñar. No es lo mismo creer que uno sabe algo a hacer el esfuerzo por hacer que otro lo comprenda y lo aprenda, ¿no? Mi acercamiento a la didáctica de la matemática fue justamente al darme cuenta de que ahí había un lado, lo que Schulman llama el paradigma perdido, ¿no? Hay un lado que yo tenía que cubrir, con lo que yo sabía no era suficiente para que otras personas no solo aprendieran aquello que yo quería enseñarles, sino que aprendieran cosas de las que yo había aprendido en la educación primaria. O sea, ya no hablaba del nivel que yo intentaba trabajar, sino del nivel en el que ellos tendrían que enseñar, ¿no? Para mí eso fue como una llamada, ¿no? Hay algo inexplorado. Y no son precisamente aquellas personas que no saben hacer otra cosa los que tienen que dedicarse a esto, sino aquellos que quieren hacer realmente algo diferente. ¿Y quiénes eran los referentes en ese momento? ¿A quiénes tenías tú cerca, digamos, por lecturas o cerca físicamente para que ese acercamiento fuera, digamos, más ideal? Pues mira, mis primeras lecturas fueron muy vinculadas a la epistemología. Maurice Klein, Irme Lakatos, los trabajos de Piaget, Choquet y Dieudonné, que se publicaron en un libro de Alianza Editorial, eran aproximaciones muy novedosas, no desde las perspectivas actuales, pero sí permitían ver algo diferente de lo que era la enseñanza de las matemáticas. Se empezaba a ver aquello ya no como un arte, ¿no? Tú sabes que a principios de siglo se hablaba de la enseñanza de las matemáticas como un arte. Ya se empezaba a vislumbrar una estructura de una disciplina emergente con un propio contenido y con su propia idiosincrasia y sus métodos, ¿no? Y eso fueron mis referentes, eran referentes muy, muy lejanos, ¿no? No fue hasta el año 85, yo empecé en el año 82. Hasta 1985 no fue cuando yo descubrí que mi navegación casi de náufrago en este mar nuevo en el que me adentraba era compartida por otros muchos, y conocía a personas que marcaron mi vida. Conocí a Luis Rico, la Universidad de Granada, y para mí supuso un cambio radical.
había ya un corpus iniciado, había una universidad con un prestigio como era la de Granada y un equipo de profesores con una trayectoria como matemáticos y como doctores en matemáticas, pero estaban generando un corpus nuevo, y allí se me abrió toda la perspectiva, ¿no? En el año 87 creo que empecé con estudios vinculados al doctorado de la Universidad de Granada, y tuve la oportunidad de conocer a grandes personalidades, por citarte, pues Alan Shenfield y todos aquellos referentes que hemos podido leer con posterioridad, los conocí en persona en el contexto aquel. Aquel fue realmente el cambio que yo necesitaba. ¿Y tú hiciste entonces la tesis inscrito que en la Universidad de Granada y la iniciaste? Yo inicié los cursos de doctorado. Entonces la tesis era un proceso final que no tenía plazos, no como ahora que tiene 3 o 5 años en función de tu dedicación. En aquel momento tú tenías que hacer los cursos de doctorado. Los cursos de doctorado ya eran un poco más fuertes de lo que hoy son los másteres o las maestrías, ¿no? Y esos cursos pues se hacían en muy pocos lugares. En concreto, en mi departamento en la Hispalense, yo era todavía profesor de la Hispalense, porque Huelva dependía, hasta el año 93, dependía de la Universidad de Sevilla, y en Sevilla no había un equipo de didáctica de las matemáticas. Entonces yo hice un programa híbrido, mixto, digamos, entre didáctica de la ciencia, con Rafael Porlán y Pedro Cañal, y hice créditos muy específicos de didáctica de la matemática en Granada. Iba periódicamente, cada fin de semana, de jueves a sábado, lo que hoy hacen muchos estudiantes de maestría aquí, ¿no? Aquí en donde hoy he venido a trabajar en Loreto, son los fines de semana los que ocupan la formación de los estudiantes de maestría. Pues igual, no íbamos los fines de semana para Granada, y allí pues disfrutábamos de la experiencia de la docencia de grandes personalidades en didáctica de las matemáticas a nivel mundial, ¿no? Y formalmente, ¿quién fue tu director de tesis? La tesis nuestra, y digo nuestra porque es una experiencia que nos hubiera gustado contar. Alguna vez tendremos que contarla en profundidad. Te he citado a Luis Rico, pero hay otra persona que ha marcado enormemente mi trayectoria profesional, y es Pepe Carrillo. Pepe Carrillo y yo fuimos compañeros de carrera. Nuestras vidas se bifurcan cuando terminamos la licenciatura. Él gana su oposición a educación secundaria, y yo pues entro a formar parte del cuerpo de profesores de grado normal, y nuestros caminos pues se bifurcan, como he dicho antes, ¿no? Cada uno tiene su trayectoria, pero hay un momento en el año 90, 91 aproximadamente, no me acuerdo ahora con precisión, que coincidimos Pepe y yo, que nos veíamos con frecuencia en una comida en el campo. Curiosamente, cuando Pepe sacó su cátedra, el fondo de las transparencias era el lugar donde se fraguó aquel lazo que hoy es permanente, ¿no? Y Pepe me dijo que tenía interés en ir a la escuela. Yo en la escuela estaba solo, es decir, no, las personas con las que yo trabajaba eran de análisis matemático, de álgebra. Yo era ese hermano pequeño, ese hermano, además era el más joven, ese hermano pobre de la matemática, que no sabe hacer otra cosa y que se dedica a enseñar. Y cuando Pepe vino a la normal, gracias a esta reunión que te digo que los dos teníamos interés, yo en que viniera y él en ir, pues cambió todo. Es que fue un cambio. Yo ya no me sentía solamente vinculado a Granada o a Sevilla, es decir, ya tenía un vínculo en mi propia ciudad con quien trabajar. Entonces Pepe y yo iniciamos nuestros estudios en paralelo. Él había conseguido formalmente la dirección de su tesis con Miguel de Guzmán en Madrid, y digo formalmente porque yo no sé cuántas veces llegó a ver a Miguel en el desarrollo, porque el estudio lo desarrollamos juntos, ¿no? Y nos preocupó algo en común, y es por qué todos los cursos de formación permanente que nosotros realizábamos con los profesores, basados fundamentalmente en el ámbito de la resolución de problemas, pues luego no tenían una eficiencia o no provocaban un cambio real en las aulas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando cuando realmente disfrutamos, cuando aprendemos matemáticas construyendo las matemáticas a través de la resolución de problemas? Cómo los profesores ven de una manera diferente cuando están en nuestros cursos, pero luego vuelven a sus escuelas
a sus institutos y parece que su vida es totalmente normal, vuelve a la rutina, ¿no? Para aquel entonces ya empezamos a leer algunos estudios sobre concepciones, trabajo de Alma Thompson, una tesis con un solo informante. Para nosotros aquello era que proveníamos de un paradigma absolutamente distinto, cuantitativo, pues ver investigaciones que se basaban en estudios de una sola persona, analizar las concepciones fue nuestra puerta de entrada en lo que hoy es nuestro trabajo, ¿no? Y trabajamos en paralelo. Yo fui su colaborador en la tesis, de forma que cuando él ya fue doctor, inmediatamente lo nombramos como doctor. Él obtuvo el doctorado en el año 96 y 2 años más tarde la tesis mía ya iba muy avanzada, porque se trabajaron en paralelo, y yo hice la defensa de la mía bajo su dirección. Así que esa es la historia. He tenido que contar toda esta trayectoria, pero es que es la única manera de entenderlo, ¿no? Claro, sí, porque además al formarse paralelamente y ahora trabajar paralelamente, cuesta trabajo entender que haya sido el director formal. Por eso decía yo formal, ¿no? Porque creo que la dirección fue incluso conjunta. Le dirigiste tú a él te dirigió a ti. No, pero yo tengo que reconocer su liderazgo. Sí, pero no ahora es indudable. Yo creo que en todo momento, es decir, que yo creo que Pepe ha marcado el camino desde el principio. Yo me siento su último colaborador, pero el camino sobre qué leer, sobre qué actuar, sobre cómo proceder, sobre a dónde ir, yo recuerdo el primer congreso en el año 94, el PME de Lisboa, 2 neófitos codeándonos allí con personas de un nivel impresionante. Él marcaba los ritmos, él los ha marcado siempre y lo sigue marcando. Ahora, tú te formas en la línea del profesor de matemáticas, digámoslo así de manera general, porque iniciaste con concepciones, ahora estás más hacia conocimiento e incluso ahora trabajas sobre el formador de profesores y formas profesores. Quizá haya personas que forman profesores pero trabajan en otra línea, o personas que trabajan en formación de profesores como línea de investigación, pero ahora no son formadores de profesores. ¿Qué cuestiones de tu investigación consideras que se han potenciado desde esta perspectiva donde formas y además estudias al profesor de matemáticas? Bueno, yo creo que lo hemos intentado expresar en el capítulo que hemos publicado en el Handbook de hace un mes. Es el continuo, la idea del continuo de la formación, formación inicial, formación permanente, ¿no? En ese continuo hay muchos elementos que están vertebrados bajo una misma pregunta, ¿no? Es el por qué las cosas son como son, ¿no? Cuando nos empezamos con los estudios sobre MTSK, la pregunta es ¿por qué, cuál y por qué tiene que ser el contenido de la formación? Es decir, ¿cuál es el conocimiento de un profesor? Estamos formando profesores, pero lo estamos formando como se nos ha venido diciendo que lo hagamos desde hace mucho tiempo. Pero realmente, ¿cómo deben formarse profesores? ¿Qué deben formar parte del contenido de los profesores? Hoy creo que MTSK nos ha ayudado no solo a responder al qué, sino también al cómo. Hoy estamos haciendo... Ya estamos rediseñando nuestras materias, no se parecen en nada a las materias con el mismo nombre que estamos impartiendo ahora a las que impartíamos hace 6 años. Bajo un mismo epígrafe estamos haciendo cosas absolutamente diferentes, y lo que está promoviendo todo el cambio es justamente la práctica del profesor en el aula. Lo que vertebra todo eso es la práctica del aula. Por eso digo, ese continuo de la formación inicial y de la permanente. Ya no creemos en los modelos de formación donde el contenido es un contenido formal académico, de la didáctica de la matemática, pero formal académico y que luego se aplica en el contexto práctico. No es la práctica la que inspira la reflexión sobre la realidad, la que genera problemas de enseñanza y aprendizaje, que son objetos de estudio y que retroalimentan el contenido de la formación, ¿no? Ahora la pregunta siguiente es, y bueno, para desarrollar MTSK, ¿cuál es el perfil del formador? Porque formador de profesores, perfiles hay muchos, desde una perspectiva mucho más academicista y matemática a una perspectiva mucho más psicopedagógica, y en ese ámbito nos movemos mucho, ¿no? Tenemos el contenido de la formación, pero no tenemos una perspectiva clara sobre cómo debe ser el conocimiento del formador, y por tanto
de cuáles pueden ser las líneas de la formación de formadores, porque y este ciclo podría continuar ad eternum, que realmente no sería posible, pero esa es la preocupación que nos mueve ahora, ¿no? Y fíjate una cosa, Pepe y yo estamos viendo que nuestra perspectiva de trabajo ya empieza a ser muy limitada. A mí me quedan 7 años para llegar a los 70, o jubilación forzosa. A Pepe le queda algo más, Pepe tiene un par de años menos que yo, pero nuestra preocupación es que dejemos consolidado un equipo que continúe todo este trabajo actual, ¿no? Y las personas que se incorporan muy jóvenes. Tenemos que pensar en cómo hacer esa formación mientras están trabajando con nosotros. ¿Cuál es el contenido de esa formación para los formadores? ¿Cuál es el perfil ideal para empezar a formarse? ¿Cuál es su desarrollo profesional? Esas son las preguntas que nos mueven ahora. Está muy interesante. Llevas entonces 38 años en didáctica de las matemáticas, y en ese tiempo una de las pausas que tú hiciste fue por gestión, y no gestión de la que habitualmente estamos todos invitados a hacer, ¿no? Política precisamente. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue rector, ¿no? En la UNIA, en la universidad. Pues fíjate, yo tengo un sentimiento agridulce de esa etapa, porque metafóricamente, me perdí el nacimiento de nuestros hijos. Me pilló desde el año... Yo empecé en la política de manera intensa siendo decano de la Facultad de Ciencias de la Educación en el año 2001, y desde entonces al 2009 fueron 9 años intensos de política académica, dedicación casi exclusiva, de casi no leer. Yo tuve una laguna de 9 años que me ha costado retomar, me ha costado muchísimo. De hecho, cuando volví a los programas de doctorado y de máster, no me sentía con la fuerza moral, con la seguridad de formar a nuevos doctores, porque esa laguna se había producido. Fue muy importante. Este es el lado negativo. El lado negativo es que perdí el hilo conductor, el cordón umbilical casi se rompió. Desde luego, muy en contra de la voluntad de Pepe, que nunca ha querido que siga esa línea, ¿no? El lado positivo es que aprendí muchas cosas. También hay que saber gestionar la universidad. La universidad es un ser vivo, con unas características, una idiosincrasia que hay que comprender, y que hay que gestionar para que dé frutos, ¿no? Yo creo que hicimos gestiones interesantes, hicimos cosas importantes. Es poco tiempo el que le dediqué. Te puede parecer contradictorio, es poco para los proyectos que tuvimos en mano, pero para mí ese es el sentimiento. Aprendí mucho, conocí a muchas personas, vi la universidad desde otra perspectiva, desde otro ámbito, vi la enseñanza también desde otro ámbito, pero perdí un hilo conductor que me costó retomar, y perdí contacto con personas como vosotros, porque yo os conocí ya en la etapa final de vuestros estudios, ¿no? Yo no pude estar en vuestras clases, no pude estar en vuestras discusiones iniciales, que para mí la etapa en la que estuvisteis vosotros en Huelva fue la etapa dorada de nuestro departamento, ¿no? Lo recordaremos siempre como el impulso de mayor envergadura que el MTSK no sería hoy lo que es sin vosotros. Sí, creo que coincidimos una generación interesante, justo lo comentábamos. Entonces tú estuviste en la política por elección, además, ¿no? O sea, creo que es algo que sí te gusta, que además haces bien. Y si tú no hubieras ido por el lado de matemáticas en la carrera, ¿hay alguna otra disciplina que tú tienes en mente que hubieses podido estudiar, o era matemáticas? Sí, yo soy un médico frustrado. Lo que pasa es que la vida da muchas vueltas, y yo quizá no me arrepiento de las decisiones que tomé, ¿no? Pero me pregunto muchas veces qué habría sido si yo hubiera continuado con mi pareja de aquel momento, que es mi esposa hoy, hubiera cogido la línea que ella tomó de formación en medicina. Me lo pregunto y no me lo voy a poder responder, porque yo creo que ya se me ha pasado la edad, se me ha pasado el arroz, como decimos en España, de esta etapa. En los
38 años que has estado trabajando en didáctica de las matemáticas, habrás tomado cariño por algún congreso en particular, algún artículo. Entonces quería preguntarte por cada uno de ellos. ¿Hay algún congreso que tú recuerdes con especial cariño, que te haya marcado? Bueno, las reuniones de la SAIEN son especialmente importantes, porque quieras que no, los congresos internacionales, como no somos de habla inglesa, y el dominio, mi dominio del inglés no va más allá de la lectura y de la intercomunicación básica. Yo en los congresos internacionales he perdido mucho hilo de la comunicación y he tenido pocas posibilidades de compartir, ¿no? Sin embargo, sí te tengo que decir que el primer ERME para mí fue muy importante. El que tuvimos en Osnabrück, en Alemania, fue muy importante. El PM de Lisboa y el de Valencia. En el PM de Lisboa conocimos a Teresa Rojano. De ahí vienen nuestros nexos con México. La gente del CIMVESTAF, todos los trabajos del CIMVESTAF, para nosotros la ventana de conocimiento del CIMVESTAF fue justamente el PM de Lisboa en el 94. Y en Valencia volvimos a trabajar con Rojano, que se interesó por nuestros trabajos, y fueron nuestras primeras publicaciones en la revista Educación Matemática, que hoy gozosamente ya la tenemos en Scopus. Sí, y que además pronto saldrá un video en Matedumat sobre la revista. Qué bien. Quizá antes que no sabemos. ¿Algún artículo que recuerdes con cariño? Quizá en el que nos sentimos más satisfechos, porque forma parte de nuestro ADN, que es el trabajo en equipo. Trabajo en un gran equipo, un equipo internacional. Es el que hemos publicado en Research in Mathematics Education en el 18, hace apenas un año, del que vosotros sois coautores, ¿no? Y por dos razones. Por el que te decía antes, porque es un trabajo en equipo. Eso ha reflejado poco de lo que hay detrás. Vosotros bien sabéis que para llegar a ese artículo y publicarlo en habla inglesa, en una revista que está vinculada a la Sociedad de Profesores de Matemáticas Británica, hace falta muchísimo esfuerzo. Trabajar casi en contra de corriente en algo que no procede del ámbito anglófono es muy difícil. La producción que hemos hecho para llegar a eso es enormemente mayor, y ese pequeño artículo, pequeño porque es apenas 20 páginas, no responde a todo el esfuerzo anterior. De hecho, hay material todavía por publicar que está relacionado con todo ese trabajo y está por salir, ¿no? Pero me siento muy orgulloso por ese gran equipo, ¿no? Y por otra parte porque supone la posibilidad de que lo que nosotros hacemos sea conocido más allá del ámbito de habla hispana, ¿no? Y luego si miro hacia atrás, pues quizá nuestra primera publicación, fruto del PM de Lisboa, en la revista Educación Matemática, que en aquel momento no era una revista conocida a nivel mundial, pero que para nosotros sí que era un referente importante. Era Santillana la que ya estaba detrás de ella, ¿no? Y sigue siendo Santillana. Ya no, porque era Santillana en ese momento el que la respaldaba, pero sin embargo yo creo que la difusión no era la que hoy tiene, ¿no? Y aquel primer trabajo sobre concepciones, en donde poníamos de relieve primero más en la tesis de Pepe, en el artículo del 96, y luego la mía en el artículo del 98, pues suponen dos artículos a los que les tenemos mucho cariño, ¿no? Bueno, Luis Carlos, para nosotros era sumamente importante desplazarnos, estar contigo, en principio convivir, pero también hacer algún material para Matedumat, porque nosotros de ti hemos aprendido muchas cosas, independientemente de que no tuvimos cursos contigo. La convivencia académica que pudimos tener en el tiempo de doctorado, pues nos enseñó a trabajar disciplinadamente, que creo que es uno de los rasgos que te caracterizan principalmente, la calidad humana para con los tesistas. O sea, siempre nos sentimos arropados por todos en Huelva, pero particularmente en este caso por ti, y creo que es algo que también nos gustaría transmitir a las personas que siguen el canal, y sobre todo destacar la honestidad con la que tú trabajas, que más allá de querer publicar muchos artículos, sacar muchos proyectos, que también es una preocupación a la que has atendido,
pues está esto de hacer las cosas que sirvan a otros, ¿no? Alguna vez dijiste, nos estamos prostituyendo. No prostituir la lo he dicho eso alguna vez. Sí, creo que es algo de lo que nos gustaría que las personas pues aprendieran de estas conversaciones, esa honestidad para con la disciplina. Y pues para nosotros es un gusto tenerte en el Matedumat. Muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Para mí ha sido un placer estar con vosotros de nuevo, compartir un día tan maravilloso como el que tenemos hoy en Zacatecas, y sobre todo el compartir con vosotros el recuerdo a un trabajo que además del cual formáis parte muy activa, y habéis formado parte muy activa. Muchas gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias a los que vieron este video. Los invitamos a suscribirse al canal, a activar las notificaciones y a seguir viendo los videos para seguir produciendo materiales para ustedes. Gracias.